José Moratino, sí. José, cuénteme un poquito, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene usted de ir a la biblioteca? Pues el primer recuerdo de biblioteca, pues le va a lo mejor llamar un poco la atención lo que voy a decir, pero es el primer recuerdo que tengo. Recuerdo que yo nací en Tetuán, en África, de padres españoles que eran funcionarios allí, y allí nací yo. Luego a los 7 años ya le destinaron a Alicante, a mi padre, y ya estuve en Alicante. Pero hasta los 7 estuve en era la capital del protectorado en ese momento, en la zona española. Y vivíamos en unos edificios que eran para funcionarios. Claro, yo pues ese primer recuerdo que podría tener a lo mejor 5 años, 5, 6, por ahí. Pero siempre me ha gustado mucho pues el leer. Mi padre desde pequeñito ya, con 3 años me llevaron ya al colegio de los marianistas. Empezaban con 4 la primaria entonces. Y a mí, un año adelantado, con 3, ya me llevaron al colegio. Y allí la ortografía, la lectura, todo se cuidan. Los marianistas, parecidos a los marianistas de Tetuán, los pilaristas. Y entonces en la biblioteca de mi casa, que tenían mis padres una biblioteca, pues bueno, no muy nutrida de libros, pero tampoco poca, a lo mejor serían 200, bueno, estaba bien. Había un libro que me llamó mucho la atención, porque tenía muchos dibujos y muchas ilustraciones, que era la historia del fútbol español, Enciclopedia del Fútbol Español, que era un tomazo impresionante, pero tenía muchos dibujitos del Atlético de Madrid, y yo ahí empecé ya a leer en esos libros. Luego había también una colección que se llamaba Colección Crisol, de unos libros pequeños que tenían una serie de muchos autores de la literatura universal. Y empezaba yo a leer ahí La Celestina, con 5, con 6 años, a mi modo. Y leía. Y ahí yo creo que empezó, porque mi padre también siempre ha sido muy estudioso, era de matrículas de honor, estudió en los marianistas. Y me inculcó esa afición a los libros que ya nunca se me quitó. Ese fue el primer recuerdo. Fíjese, con 5, con 6 años. Con 5 o 6. La biblioteca de mi casa, porque allí, que yo recuerde, no habría. En Tetuán me imagino que entonces no habría biblioteca. Además yo tenía 5. Me fui casi para cumplir 7, pues no era yo de ir a las bibliotecas. Pero siempre estaba consultando los libros de mi casa. Y esa colección Crisol era una colección que tenía un montón de temas y de autores de la literatura española universal. Y yo, fíjate, me leía yo tan pequeñito, pues a Fernando de Rojas y un montón de autores en mi medio entendimiento entonces. ¿Recuerda leer La Celestina con 5 años? Yo es que ahora mismo... Sí, yo recuerdo, sí, la Enciclopedia del Fútbol y obras así, sí, y Walter Scott, por ejemplo, El Talismán de Walter Scott, yo me lo leía. ¿Qué le aporta a usted la lectura? Pues me aporta muchísimas cosas, porque aparte que siempre me ha gustado mucho leer, tengo también una inquietud intelectual y curiosidad intelectual, pues me da una gran satisfacción el hecho de leer, y no solamente leer, sino me aporta también esa sensación especial del libro, que se toca, que se acaricia, que eso, el libro tecnológico no es igual. Ese olor a imprenta, tinta de imprenta, todas esas impresiones me aportan, pues, sobre todo mucha satisfacción y felicidad. Y nunca se me ha quitado esa curiosidad de libros. Ya desde entonces soy un gran lector. Que a día de hoy, por ejemplo, ¿qué libro está leyendo? Bueno, ahora es que leo un montón, no sé, que no puedo precisarle. El último que me compré, no sé si recuerdo ahora, es el de Vargas Llosa, un libro de Vargas Llosa, el último que ha salido, pero que no recuerdo el nombre. No me recuerdo el nombre, el último que acaba de salir de él. Pero de Cortázar también me gustan mucho los libros de Cortázar. Y también me gustan mucho los libros técnicos. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta y que leo y releo, que es La educación personalizada de Víctor García Hoz. Es un libro importantísimo de pedagogía de valores. Y ese me gusta tanto que lo leo, lo releo. Y es que yo, más que de lector de un libro constante, me gusta curiosear. Leo un libro, lo dejo a medias. Ya lo leeré, seguiré mañana, cojo otro. Voy curioseando en muchos, o sea que más que leer un libro yo voy leyendo muchos libros. Vamos a ese libro que has releído una y otra vez. Sí. Cuénteme un poquito, como si dijéramos, véndamelo usted a mí. O sea, ¿por qué tengo que leer este libro? Si me dicen un libro que tenga que recomendar, sí, pues ese que le digo yo, educación personalizada, porque ahora que estamos en esa crisis de valores y de crisis de la enseñanza, García Hoz era un humanista, falleció hace poco, un pedagogo humanista, una eminencia. Pero claro, él defendía una pedagogía de valores, una educación personalizada que a lo mejor está en contra de algunas tendencias muy modernas de ahora, pero que yo pienso que eso no es moderno ni antiguo. Y ese me gusta mucho leerlo, La educación personalizada de Víctor García Hoz. Ese, aunque sea sobre educación, es sobre un modo de vida, una forma de vida, y es muy interesante. Yo recomendaría ese. Claro, cada uno tiene su libro. Está claro. Ese sería su libro de cabecera. Sí, ese me encanta a mí. Y luego uno también que se llama, que es Principios de la educación contemporánea, de la editorial Rialp, de Ricardo Marín Ibáñez.
Ese libro fue el que, en otra etapa, cuando yo tuve la inquietud del magisterio y de la enseñanza, el que fue el que me inculcó el gusanillo de dedicarme a la enseñanza. Se llama Principios de la Educación Contemporánea, de Ricardo Marín Ibáñez, de Editorial Rialp. Y esos serían mis 2 libros de cabecera. Usted antes me comentaba que además ha hecho investigación, ¿no? Sí, siempre me ha gustado mucho investigar, sí. Y que además tuvo la suerte de investigar en el despacho de Gabriel Miró. Exactamente. Un poquito, eso. Pues mira, el origen es lo siguiente. Yo vi que en Alicante, sobre el tema educativo, tengo el doctorado en pedagogía y siempre me ha gustado, como es natural, mi especialidad, pues se había hecho muy poquito, no había prácticamente, había un libro sobre educación religiosa, me parece que se llamaba Isabel Aguado, no me recuerdo, Isabel Aguado creo que era, un libro sobre la educación religiosa, pero un libro muy, muy concreto, de aspectos de la educación en los conventos alicantinos, pero simplemente hablaba de temas educativos y de temas religiosos, pero era un primer libro. Y yo pensé, eso era sobre los años, principios de los 80. Dije, vamos a ver si se hace un libro sobre la historia de la educación en Alicante, no había nada. Entonces, como sé que la biblioteca Gabriel Miró tiene un fondo muy importante sobre temas alicantinos e históricos, pues hablé con los bibliotecarios y muy amablemente me dejaron, claro, yo era conocido porque también mandaba muchos escritos al periódico, a la información, y era una persona que escribía. Dice, mire, don José, usted va a coger el despacho la biblioteca, sí, el despacho biblioteca Gabriel Miró, y ahí se va a poner a investigar. ¿Le parece? Digo, un honor. Entonces ahí tomé un montón de notas, y ese fue un poquito el origen del libro, luego otros me los llevaba a casa, y ese libro me llevó un año, y se llama Historia de la Educación en Alicante. Lo publicó la Caja de Ahorros Provincial, porque todavía no se había fundido o fusionado con la Caja del Sureste, y lo publicó la Caja de Ahorros Provincial, está aquí en los fondos. Se llama Historia de la Educación en Alicante. Fue el primer libro sobre educación, sobre la historia. Luego ya salieron tesis doctorales y todo, pero el primer libro que se escribió sobre la historia de la educación en Alicante fue ese libro. Lo abarco desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Finales del XVII, XVIII, XIX y hasta nuestros días. Hasta la época, podemos decir, hasta la transición, aproximadamente, porque había que cortar en algún sitio. O sea, hasta la época de transición. No es usted solamente lector, sino que también escritor. Sí, tengo un montón. Aquí creo que hay 29 publicaciones mías o 30, un montón. Yo pensaba que no había tantos, pero el otro día, hablando con una compañera suya, pues entonces digo, ¿qué libros tengo? Ya no me acordaba. Madre mía, todo lo que salió ahí. Y creo que tengo que entregar todavía alguno más. Sí que soy... Que seguimos escribiendo. Sí, ahora hace poco escribí uno que se llama Ser feliz corriendo, que me lo publicó la editorial ECU. ¿Qué me dices? Ese no hará ni un año que se acabó, sí, que se publicó. ¿Y de qué va? Cuéntame. Pues es un libro de una pedagogía del deporte. Como a mí me gusta mucho correr, he hecho maratones, ultramaratones. Desde que me jubilé, me dedico a correr. Entonces digo, ¿cómo podemos combinar la afición como lector, como pedagogo y como deportista? Y salió Ser feliz corriendo, que es un libro que es como pedagogía del deporte, los valores que tiene humanos, sociales y también físicos el deporte, y se llama Ser feliz corriendo. Pero usted tiene 29 publicaciones. Sí, poco más o menos. Bueno, tengo muchas, lo que pasa que hay libros, folletos, libros que salen en colaboración, pero sí, poco más o menos, lo que llamamos libro, sobre 29 o 30, poco más o menos. No voy a ser tan osada de decirle, invite a la gente a ver que se anime a escribir, porque creo que escribir es un don, es una cosa que hay que nacer para escribir, también hay que valer para escribir, pero sí le puedo pedir que invite a la gente a que le anime a que venga a la biblioteca, que le animen a leer. La pasión por la lectura sí, cada vez se está perdiendo más, el acudir a la biblioteca cada vez se pierde más, y creo que es algo que puede hacer que la gente interactúe y que se hacen muchísimas cosas y muchísimos eventos dentro de la biblioteca que mucha gente se está perdiendo. Sí, cuéntenme un poquito por qué debería venir la gente. Sí, un poco, sí, hacer como una defensa objetiva, claro, lógicamente, de los valores que tiene la biblioteca, porque en los tiempos actuales, como son unos tiempos muy tecnológicos, que yo no tengo nada contra la tecnología, al contrario, creo que es extraordinario el avance que se hace en el plano tecnológico y es un avance para la humanidad. Pero yo voy viendo que estamos dando tanta importancia a la tecnología, que la tiene, que va en detrimento de unos valores más permanentes, yo le llamaría así. Por ejemplo, la lectura es un valor permanente, no es de una época o de otra, y es compatible con la tecnología. Entonces, mi defensa sería que la biblioteca tiene una gran utilidad para todos, para jóvenes adultos y para incluso tercera edad, porque permite una actualización permanente de muchos temas y al mismo tiempo es como un contrapeso de la tecnología. Pues, ¿qué valores tiene una biblioteca? Pues los valores sobre todo de cultura, la cultura que da una biblioteca,
En ese sentido, yo creo que una persona que va a la biblioteca no tendría que ir condicionada por un tema determinado, sino ver la biblioteca y ver libros, porque todos son interesantes, un libro de economía, un libro sobre historia, geografía, y a través de... leo un primer libro, como me pasó a mí, ese libro que le digo yo, de historia del fútbol español, pero era interesante. Y entonces, como ya estaba el Atlético de Tetuán en esa época, pues voy a ver lo que dice del Atlético de Tetuán, y por ahí iba un poquito. A lo mejor a uno le gusta un tema, pues por ejemplo, de geografía. Lee un libro de geografía, esa persona, sea joven, sea adulto o sea de tercera edad, y coge la afición a los libros. Y además, ese libro le puede llevar a otro. A lo mejor, caramba, hay un capítulo que habla de un aspecto histórico. Voy a buscar, y a partir de ahí, por el hilo se saca el ovillo. Esa persona que empieza con un primer libro sigue segundo, tercero, ve la biblioteca, pierde el miedo, porque a veces hay como un respeto a entrar a la biblioteca, como si fuera un santuario. Y una biblioteca es un lugar que no es ningún santuario, no tiene que ser un lugar abierto y un lugar a disposición de todos. Entonces, esa es la defensa. Ahora, yo haría como una sugerencia de que la biblioteca se abriera al público, que saliera también un poquito al exterior, con actividades complementarias, pero la gente hay que atraerla. Claro, hay que hacer como una campaña para que la gente sepa que hay unas bibliotecas y sus valores. Habría que hacer una difusión. Si no, ¿cómo viene esa persona a la biblioteca? Habrá que anunciarlo de alguna manera, que sepa que existen, ¿no? Que haya también una campaña que pueda hacer el ayuntamiento o entidades culturales sobre el valor que tienen las bibliotecas, una campaña institucional. Y a partir de ahí, pues que la gente se vaya animando, organizar alrededor de la biblioteca a lo mejor conferencias, charlas, el autor que viene a hablar de su libro, muchas cositas que se pueden hacer, formar grupos también, coloquios, unos coloquios que hablen sobre el libro y sobre temas culturales. Alrededor de la biblioteca se puede crear todo un mundo muy interesante, que no sea solamente llegar, coger el libro y leerlo, sino que tenga un poquito más, que haya una interrelación de personas también. Ahora, hablando con una compañera, me hablaba de que vienen algunas personas a lo mejor jubiladas, que se encuentran un poquito solas, y se organizan aquí algunas actividades de coloquios, y esa persona va teniendo amigos, va incluso anímicamente encontrándose mejor. Pues fíjate que tiene un valor la biblioteca también, de tipo psicológico, tiene muchos valores. Lo que pasa es que hay que ir profundizar en todos los valores que puede tener una biblioteca. Ha dicho usted además, ha mencionado, creo que todos los valores que reúne la Biblioteca Gabriel Miró, porque se hacen encuentros, que es justo el ejemplo de Gabriel Miró, sí. Claro. ¿Es por eso por lo que escoge Gabriel Miró para venir? Sí, por eso, desde luego, pero también porque a mí me gusta, como desde los 7 años, aunque no nací en Alicante, es como si naciera, porque desde los 7 estoy aquí, y soy muy alicantinista, me gusta mucho, bueno, alicantino y español y del mundo, ¿no? Pero que al estar en Alicante, pues me gustan mucho los valores alicantinos, y como esta es una biblioteca alicantina, 100%, pues le tengo un cariño especial, pero aparte que es de las más completas y que está muy bien situada. Nunca debería desaparecer, nunca desaparecerá, porque está tan bien situada en el centro de Alicante que no hay ninguna biblioteca en Alicante. Sí, están las de barrio, pero las bibliotecas de barrio tienen otro carácter más complementario, también son interesantes, ¿no? Pero la Gabriel Miró es más una biblioteca de conjunto que tiene miles y miles de tomos, de libros, quiero decir. Y me parece a mí que la Biblioteca Gabriel Miró, por el hecho de la importancia que tiene y el cariño que tengo yo a Alicante, y que es una biblioteca alicantinista por todos sus valores, a mí me encanta venir. Yo sé que usted ha estado previamente en el despacho de Gabriel Miró. Hoy estamos aquí, en ese despacho. Cuando mira usted todos estos libros, ¿qué es lo que le transmite? Porque aquí se puede entrar, es que se pueden hacer recorridos y la gente lo puede Claro, hacer. sé que hay recorridos, sí. Entonces, ¿qué le transmite a usted que hoy tenemos la suerte de poder estar aquí? Pues me transmite mucha emoción. Yo me siento emocionado, porque claro, Gabriel Miró es uno de los escritores, algunos lo consideran, después de Cervantes, el mejor escritor en lengua española, incluso a nivel mundial. Pero claro, va a parecer que sea chauvinismo, pero sí que investigadores destacados lo han dicho, que Gabriel Miró es uno de los mejores escritores que ha dado la literatura española y mundial. Lo que pasa es que Gabriel Miró, claro, era muy purista, le gustaba mucho la perfección del lenguaje, y por eso, para llegar al gran público, quizá sea un poquito difícil, hay que transmitir también, darle difusión. No se le está reconociendo como él merece, y yo creo que la figura de Gabriel Miró hay que desmitificarla, porque algunos piensan que es muy culto, sí, pero si uno lee a Gabriel Miró a fondo, verá que está al alcance de todos. Lo que pasa es que queda siempre como una especie de leyenda de cada escritor. Pues me transmite sobre todo mucha emoción, porque tengo mucha admiración hacia ese escritor y a la cultura alicantina. Y yo cuando entro aquí es como lo que le dije antes, como un santuario. Yo entro que me tiemblan las piernas y todo, fíjese. Sí, porque es un santuario, no es ya una biblioteca, es algo extraordinario para el que sienta Alicante y le gusta la cultura.
José, gracias por acudir con nosotros y por haber sobre todo invitado a esa gente a que conozca la Biblioteca Gabriel. Muchísimas gracias. A que vuelvan a la biblioteca y retomar los libros. Claro que sí. Pues ustedes me tienen a su disposición para todo lo que puedan necesitar. En mi modesta aportación me tienen incondicional, ya lo saben. Gracias. Muchas gracias.